Cájate y vive la experiencia de servicio en Caja Arequipa. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos. El día de hoy, la, atención de muchos medios y, por cierto, de los actores políticos en el país ha estado dirigida al Congreso de la República. ¿Y por qué? Porque está haciendo una visita el líder máximo, el señor Capriles, líder máximo de la oposición venezolana. Él es un alcalde en funciones y ha estado presente aquí básicamente por invitación de varios grupos parlamentarios y porque, como ustedes saben, en Venezuela existe una dramática situación que tiene que ver ya con temas humanitarios. No hay alimentos en las tiendas, en las bodegas, artículos de primera necesidad no existen tampoco. El agua potable, la energía eléctrica no están presentes en el común de las casas de los venezolanos. Y la situación política, por cierto, es realmente inmanejable desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la democracia representativa. Y entonces, aquí en el Perú, el Congreso de la República, a través de una moción multipartidaria a la que no se sumó el Frente Amplio de Izquierda, curiosamente, sino todas las otras bancadas aplaudieron de pie y respaldaron políticamente a el líder Enrique Capriles, este líder opositor del gobierno de Nicolás Maduro. Un gobierno que, como ustedes saben, ha tenido y tiene enormes cuestionamientos a su, democracia. La democracia al estilo chavista, que ya ustedes también conocen porque han leído y han escuchado lo que pasa en ese país. Entonces, esta moción lo que expresa es la crisis política, la preocupación de la crisis política, esta demanda de una inmediata libertad para los presos políticos. Hay una enorme cantidad de personas que están presas en función de sus ideas, cosa que ya en el Perú no existe, pero que allá en Venezuela se está produciendo de una manera inconcebible. Para quienes creemos en la libertad y en la democracia, allá más bien el que opina le cae encima a la policía, la prensa cuando comenta, cuando opina, cuando dice la verdad es automáticamente señalada, pero además es también apresada y es clausurada. Como los regímenes de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez aquí en el Perú, de la época oscura del militarismo comunista en el país, de ese militarismo comunista, de ese gobierno de la revolución que teníamos aquí en el Perú durante muchos años. Algunos de los que nos ven que son jóvenes no se acuerdan porque no han vivido, pero como nos sigue una enorme cantidad, espero, de personas que se han vivido y sí hemos vivido esas épocas aciagas de la vida política en el Perú, sí recordamos cómo fue esa parte de la historia en el Perú, que era realmente dramática. Bueno, eso que ha pasado o que pasó en el Perú hace mucho tiempo y que esperamos nunca más vuelva a suceder, ocurre en Venezuela de una manera aún más dramática. Y entonces esta moción era un espaldarazo político al señor Capriles, un espaldarazo político al señor Capriles y a la democracia continental. Frente a esto, Capriles agradecido ha dicho, bueno, los venezolanos no estamos solos, estamos con los hermanos peruanos que nos están respaldando políticamente en esta situación porque ellos están a la búsqueda de un referéndum que pretende, por la vía de la democracia, decirle adiós al señor Maduro de ese país. En tanto, los señores del Frente Amplio decidieron hacer una propia moción que, por supuesto, tuvo el respaldo de 17 de sus congresistas, en la que dice que se respete el derecho internacional y que se respalde la democracia que vive ese país. Increíble esto. Y hacen una apelación a UNASUR para que sea la institución que se encargue de velar por estos principios. Bueno, UNASUR, como ustedes saben, es una fachada más de las muchas que creó el señor Chávez para tratar de blanquearse, para tratar
de aparecer como democrático. Y algunos países, como el Perú, dirigidos en el gobierno que terminó por el señor Ollanta Humala, aceptaron y convalidaron las elecciones del señor Maduro aquí, en Lima, de una manera vergonzosa, vergonzosa. Quizá una de las historias o de los capítulos más vergonzosos en la historia política de las relaciones internacionales del país fue la que se llevó a cabo aquí en Palacio de Gobierno, en esa famosa y vergonzosa reunión de UNASUR, donde se validó, se convalidó, se aprobó esa elección del señor Nicolás Maduro. Y cuando alguien dijo que no le parecía bien, que era un canciller, lo mandaron a su casa. Así han estado las cosas aquí en el Perú con respecto a este tema. Ahora, ha estado, por supuesto, Capriles diciendo varias cosas. Escuchemos algunas palabras de él con respecto a esta moción, que hoy día fue, sin duda, un punto de reflexión que es bueno que lo tengamos los peruanos. Antes de pasar a Capriles, solamente para decirle por qué. Porque qué importante es que nosotros conozcamos las caras de los políticos. Las caras de los políticos. Y quienes se llenan de discursos diciendo que la democracia sí o la democracia no, cuando se les confronta frente a hechos y situaciones sobre los cuales no hay ninguna duda, como lo que pasa en Venezuela, prefieren ponerse de perfil. Prefieren ponerse de perfil. Y esos son los señores del Frente Amplio, desde nuestro modesto punto de vista. ¿Qué dijo Enrique Capriles al respecto? Pero escuchemos, por favor, adelante. Le agradecemos mucho el apoyo que le ha dado el pueblo peruano, el gobierno de Perú, que le ha dado a todos los venezolanos que han llegado, que visitan, que han sido, bueno, que han elegido este país como su por ahora, mientras regresan a nuestra patria. Y sobre esa base quisiera invitar también a los diputados del Frente Amplio, porque su acuerdo es demandar en el caso de la República Bolivariana de Venezuela el respeto del derecho internacional, respaldando los mecanismos de diálogos promovidos por UNASUR. En mi país no se ha iniciado un proceso de diálogo, es importante que ustedes lo sepan. Bien, esto que estamos escuchando no lo dice el señor del Castillo, no lo dice el señor Müller, no lo dice la señora, alguna miembro del Fujimorismo, no lo dice ninguno de los que ha firmado la moción. Esto lo está diciendo Enrique Capriles. Enrique Capriles es una persona sobre la cual no tiene, o puede tener también muchas discrepancias sobre la manera como maneja su partido político o su opción política. Pero es un demócrata, es un demócrata. Y lo que no hay en Venezuela es diálogo, y menos una democracia como la que nosotros respiramos en el Perú. A pesar de toda la imperfección que hay en el país, fíjese usted, también para reflexionar, a pesar de todo lo que nos quejamos a veces que las cosas no caminan como quisiéramos y estamos dale y dale para que las cosas mejoren, en el Perú sí existe una democracia, con todas las imperfecciones y dificultades que tenemos. Podemos opinar, podemos discrepar, tenemos televisión, tenemos redes sociales, nadie nos está persiguiendo. Hubo un intento en el gobierno que terminó de utilizar el servicio de inteligencia para perseguir a periodistas o a personas que eran cómodas al gobierno de manera vergonzosa, al estilo chavista. Bueno, eso se descubrió gracias a la prensa independiente, que dijo que eso estaba mal, por supuesto, y la opinión pública saltó también. Pero qué interesante tener un país como el nuestro. ¿Cuánto ha costado recuperar la democracia, que es un proceso de enorme trascendencia e importancia para todos los peruanos? Ojalá que valoremos en el ejemplo de Capriles, en la causa venezolana, en el problema de esos millones de hermanos venezolanos que están viviendo una situación caótica en la inseguridad, en la economía, en el día a día, sin luz, sin agua, sin servicios, sin nada. Un país tirado al garete, con problemas que tienen que ver con la autoestima, porque inclusive, por supuesto, después de más de una década, con un gobierno que regala a manos llenas, de manera irresponsable, como conocemos, lo dicen los venezolanos, no nosotros, ¿no? También hay un grupo de venezolanos que les parece bien que la cosa siga más o menos así. Pero entonces hay un referéndum en marcha, pues justamente para eso, para determinar si por la votación popular y por la elección de los propios venezolanos se puede dar fin a esto. Y eso que debería ser alentado por todos, aquí en el Perú, es rechazado, mediatizado, condicionado o ridiculizado por un grupo político. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Usted que también sabe de política, porque no nos tiene que hacer caso a nosotros, por favor. Usted que sabe de política, ¿por qué cree que pasa esto? ¿Por qué cree que el Frente Amplio,
¿Por qué cree que Verónica Mendoza? ¿Por qué cree que el gobierno que terminó en el Perú tuvo esas condiciones y esas visiones tan poco responsables con la democracia con respecto a Venezuela? ¿Por qué fue eso? Hay que encontrar una respuesta. Quizá sea un tema para conversarlo hoy día en la familia. Quizá hoy día cuando usted tome un tecito, un cafecito en su casa antes de descansar, reflexione por qué con su esposa, con su esposo, con su hijo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y es interesante porque estuvo acá Capriles en el gobierno que justamente ha terminado, del señor Ollanta Humala y Nadine Heredia, y en esa visita Humala no atendió a Capriles. Humala es el hombre que, en fin, ya la historia lo juzgará, ¿no es cierto? Y bien juzgado tendrá que estar por la historia. Bueno, pero ¿qué fue lo que dijo Capriles sobre esa relación, esa reunión no posible con Humala, que no se dio? A ver, escuchemos por favor, adelante. Hay venezolanos que quisieran enviar medicina a sus hermanos venezolanos en Venezuela. Hay hermanos peruanos que quieren, bueno, queremos mandarles comida, queremos mandarles medicina. El gobierno no deja. No quiere que entren, porque para ellos eso significaría la invasión. Y significaría reconocer además lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos. Y también ha cambiado Perú. La última visita que yo hice a Perú, el presidente acá buscó una excusa para no atendernos y decíamos, no es un problema de este que habla. Estábamos ya avisando lo que venía para nuestro país. Y la región no puede ser, si en Venezuela hay un estallido social, eso va a tener repercusión en toda la región, en toda nuestra América del Sur va a tener impacto. Claro, lo que dice Enrique Capriles es cierto. Tenemos que recordar lo que ha sido el devenir político de Venezuela en los últimos años. Una situación azarosa, complicada, debilitada. Las imágenes que hemos visto por televisión han sido tremendas con respecto de lo que pasaba en Venezuela, en el continente venezolano. Y cómo el dinero del chavismo inundó o pretendió cooptar o comprar gobiernos más allá de Venezuela en un plan chavista de tomar el continente latinoamericano. Había un plan perfectamente armado, constituido. Dinero que llegaba a raudales, en maletas, que intervino en elecciones, en gobiernos. Y eso lo hemos ido conociendo. Quizá no tengas la fotografía o el video, pero se conoce muchas versiones de lo que ha pasado en el Perú, en Argentina, en otros países. Acuérdese usted, ¿qué era lo que pasaba con Chávez, ¿no? Era una cosa impresionante. Y Pedro Pablo Kuczynski, presidente que está en funciones en el Perú, tuvo casi desde el principio una posición absolutamente clara con respecto de Venezuela, absolutamente clara. Él señaló varias veces que había que hacer una suerte de comunidad para ayudar a los hermanos venezolanos. Por supuesto, sin intervenir en el proceso político, pero uno no puede mantenerse indolente, uno no puede mantenerse de perfil, uno no puede decir de manera indiferente, bueno, que arleen su problema a los venezolanos. Porque si algo pasara igual en el Perú, seguramente quisiéramos que por lo menos hayan expresiones de solidaridad en los congresos de otros países con respecto a lo que ocurre. Lo menos que puede hacer un político que se siente realmente político es decir algo sobre Venezuela que condene la actitud del señor Maduro, que la condene, que la condene. Pero si una persona o un político que inclusive se siente joven o es joven en edad y frente a eso se pone de perfil, ¿qué tipo de mensaje le da a su electorado? ¿Qué tipo de actitud, qué tipo de referente pretende ser un político que es incapaz de decir las cosas claramente como demanda una situación como la que todos conocemos en Venezuela? Hoy estuvo Enrique Capriles con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué fue lo que dijo Pedro Pablo y Enrique en esa reunión? Escuchemos, por favor. Explicábamos al presidente, estamos buscando una solución constitucional, pacífica, democrática y electoral a la crisis que vive nuestra Venezuela. No hay ningún país en América que tenga la situación de mi país y estamos convencidos que los venezolanos vamos a encontrar el camino y la solución a nuestros problemas. Muchas gracias. ¿Qué podría decirnos sobre esto para RPP y multiplataforma? Dos consultas, por favor. El Congreso de la República aprobó una moción de respaldo a Venezuela.
Y quería saber cuál es su opinión que tiene usted también, señor Capriles. Y la segunda consulta es el apoyo que va a recibir también los peruanos en Venezuela, así es que se van a adoptar algunas medidas al respecto, presidente. Mire, nosotros apoyamos la moción del Congreso que parece haber sido expresada por casi todos los congresistas, y naturalmente a los peruanos que están en Venezuela vamos a ofrecerles la ayuda que podamos, si es que estar aquí. Son muchos también, o sea, tendremos que preparar esto bien. ¿Esto sería a largo plazo, presidente? Mire, no, la crisis es ahora, el largo plazo ya veremos. No, sobre las medidas que se van a tomar a favor de los peruanos, justamente. Mire, todo eso se debe discutir inmediatamente en el gabinete, y si hay aspectos presupuestales, el presupuesto se presenta en unos días. ¿Ha conversado ya sobre ese tema con su canciller? ¿Ah? ¿Ha conversado ya sobre ese tema con su canciller? Sí, él ha estado conmigo ahora en esta reunión. Presidente, ¿qué respondería a estas algunas bancadas políticas que están señalando que esta reunión no sería apropiada con el líder opositor Enrique Capriles? ¿Qué le respondería a ellos? Yo creo que es perfectamente apropiada. Yo soy el jefe del Estado peruano. Yo apoyo la democracia, por eso me eligieron presidente, y yo apoyo las buenas causas, y él es parte de una buena causa. Han sido declaraciones. Yo creo que el presidente Kuczynski ha dado un mensaje muy importante sobre el cual quizá todos los peruanos deberíamos estar detrás de él para apoyar lo que ha dicho esta tarde el presidente de la República. Nos corresponde, como personas que creemos en la democracia, que practicamos la democracia y que tratamos de defender la democracia, justamente ponernos detrás del presidente para secundar una declaración de la importancia que ha tenido hoy Pedro Pablo en lo que ha dicho. Es urgente apoyar la democracia. Y por supuesto, hacemos los mejores votos, no solamente para que la democracia vuelva plenamente al hermano país venezolano, sino para que los peruanos que están allá, que son decenas de miles, no sufran ninguna represalia por esta acción de gobierno que emprende el Perú. Esta acción valiente y solidaria que emprende el Perú. Ojalá que no exista ninguna medida en contra de los peruanos y que la Cancillería logre, digamos, establecer la información y las medidas para cuidar justamente el patrimonio, la salud y el bienestar de esos hermanos peruanos que están allá. Ojalá que esa democracia llegue pronto para allá. En el caso del Perú, para entrar al tema ya nacional, el tema de seguridad es el asunto más importante. Yo y usted estamos seguros que todos los días miramos con preocupación lo que pasa con la seguridad o con la inseguridad en el país. No solamente son pequeños robos, son asesinatos, y es todo tipo de estropicios que generan las bandas delincuenciales en diferentes partes del Perú. Y esto obviamente ha sido parte de la presentación que tuvo el presidente de la República. Él ha dicho que este es un tema de absoluta urgencia. En todas las encuestas nacionales, en todas las conversaciones que uno tiene, existe y ve, la seguridad y la inseguridad son los temas que todos los días preocupan. Uno no puede salir a comer, a comprar, uno no puede hacer prácticamente nada, porque la seguridad es un asunto que reviste enorme, digamos, importancia. Este tema que se ha conocido, los escuadrones de las últimas horas, estos escuadrones dirigidos a asesinar, que se señala, se dice, se ha escrito por varios periodistas que estarían vinculados policías a este tema, solamente hace pensar y reflexionar que el problema aún es mayor. Y hoy día Pedro Pablo tuvo una reunión con ASBAN, con la Asociación de Bancos del Perú, que es una institución muy importante, por supuesto, y que han decidido trabajar en la construcción de comisarías. Construcción implica, por supuesto, levantamiento de nuevas comisarías y también equipamiento de las que existen. Como ustedes saben, las comisarías peruanas, a veces, en una mayoría lamentablemente importante, dan pena. Sin agua potable, sin luz eléctrica, sin internet, apenas con lo mínimo indispensable para poder trabajar. Así queremos resultados. Bueno, hoy día Pedro Pablo tuvo esta reunión con ASBAN para tratar de hacer esta suerte de obras por impuesto, que es un mecanismo para poder llevar adelante inversiones en comisarías. Dijo, por supuesto,
pero Pablo Kuczynski que falta mucho por hacer. Pero escuchemos el informe. Adelante, por favor. Ministro, yo cuento 65 fotos ahí, más o menos. Tenemos ya 118 casos. Ya. La próxima semana espero llegar a los 200. Te faltan unos cuantos. Ya vamos con 3, ¿no? Entonces te faltan 115. Aunque los logros de gobierno fueron resaltados a solo 9 días de gestión, le recordó a su ministro del Interior que falta mucho por hacer en materia de seguridad. Orgulloso, el presidente de la República tachó al tercer delincuente de la lista en el sistema de recompensas. No hay una bala mágica que arregle todo. Se necesita inteligencia, se necesita buena información, se necesita reglas claras, con leyes claras, se necesita la colaboración de la Fiscalía, del Poder Judicial, para todos trabajar en conjunto. Hasta el ministro del Interior tronó los dedos para decir que esto no se hace de la noche a la mañana. Y creo que en estas 9 días hemos dado muestra de que no estamos para calentar el asiento. No es cuestión de decir, ya está. No es así, ¿no es cierto? Tras participar en la firma de un convenio con la Asociación de Bancos Asbank para la modernización de comisarías a través del sistema de obras por impuestos, Kuczynski informó que su gobierno ha proyectado construir 500 nuevas delegaciones policiales en los próximos 4 años. Las comisarías tienen que tener radios, internet, wifi, todo eso es sumamente importante. El jefe de Estado también dijo que el Ejecutivo trabajará conjuntamente con el Poder Judicial y el Ministerio Público para lograr que los criminales sean condenados como corresponde y cumplan sus penas en prisión. Bueno, sí, este tema de los escuadrones de la muerte que se ha venido tocando en las últimas horas es un asunto de enorme preocupación para todos los peruanos. Ojalá que el ministro Basombrío explique en realidad qué es lo que ha estado ocurriendo. Si ha estado ocurriendo algo tan grave como lo que se ha venido escuchando. Y claro, ese ministerio, el Ministerio del Interior, debe ser uno de los ministerios, quizá, no sé si la palabra es más odiado, ¿no? Pero más complejos, más difíciles, ¿no? No me imagino la expresión de una persona cuando le dicen te vas a encargar del Ministerio del Interior. Es como enviarte al infierno. Lo digo con todo respeto, pero es muy complejo. Eso no quiere decir que le estamos quitando peso en la responsabilidad al señor Basombrío. En todo caso, lo que estamos diciendo es que él ha asumido esa cartera y que, bueno, lo que queremos los peruanos son resultados, ¿no? Más allá de lo que sea que haga Basombrío, lo que queremos los peruanos son resultados. Para eso están ahí y por supuesto que tenemos que pedirlos y rápido, eso corresponde. Bueno, para terminar este comentario tan extenso, perdónenme el día de hoy, el 18 de agosto a las 9 de la mañana, el señor Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros, va a estar presente en el Congreso de la República con sus ministros de Estado y va a dar el discurso de orden para la investidura. Este es un proceso constitucional que señala con claridad la Carta Magna que tiene que existir y sin el cual el señor Zavala no puede continuar haciendo ninguna labor y no tienen validez sus acciones de gobierno. Él necesita que el Congreso de la República, y así lo manda la Carta Magna, le dé el voto de investidura. Y entonces, bueno, se plantea una situación realmente muy sui generis, porque nunca en la historia del Perú ha ocurrido una situación en la cual el partido de gobierno tiene a una mayoría en la oposición, que es el caso del Fujimorismo. Entonces, el ministro Zavala dará su discurso, será solamente muy interesante, muy importante, pero Zavala tiene una oportunidad, de mi punto de vista, que es la oportunidad de generar un mensaje, de estructurar una línea de pensamiento que construya su propio liderazgo. Él tiene que ayudar con ese liderazgo a Pedro Pablo Kuczynski, tiene que descargarle las miradas al presidente Kuczynski. Y Zavala, no hay otro, es el hombre que tiene que nacer como estrella política en los próximos días. O sea que su debut va a estar el día 18 de agosto. ¿Qué van a plantear los fujimoristas? ¿Estarán de buen humor? ¿Estarán dispuestos a
mirar esto como un acto de, digamos, responsabilidad democrática, ¿le darán el voto de investidura? Hemos querido invitar por eso esta noche a una congresista del partido fujimorista, una congresista que tiene una amplia experiencia congresal, y es abogada. Está con nosotros Patricia Donaire. Patricia, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. En Redes y Poder. Patricia, era el comentario y la pregunta está ahí, ¿no? Picando. ¿Cómo ven ustedes la presentación del señor Fernando Zavala a estas alturas? Faltan unos días, estamos hoy día 11, es el 18, una semana va a estar Zavala sentado con sus ministros. El ambiente, el ánimo, la disposición, la estrategia, la indicación, la orden que les han dado a ustedes, ¿en qué consiste, cómo está planeando el fujimorismo esta presentación del primer ministro? En realidad no hay ninguna orden, ninguna indicación, no hay estrategias. Lo que nosotros esperamos es escuchar al señor ministro, ver cuáles son sus planteamientos, porque en el mensaje de 28 de julio lo que se ha escuchado son lineamientos muy generales y queremos saber cuáles son los planteamientos ya aterrizados, cómo se van a realizar aquellas propuestas tan idealistas del señor presidente. En función a ello, daremos o no el voto de confianza. Yo espero que sí podamos dar ese voto. Ya Luz Salgado ha dicho que el Parlamento no va a ser obstruccionista. Yo también pienso que debemos tener la misma posición, pero hay que saber qué es que se va a hacer concretamente por el Perú. Es decir, Zavala va a tener que enamorar a los peruanos y a los congresistas con propuestas concretas. Muy bien. Ahora, Patricia, escucho en tu voz un dejo. Así es. Un dejo amazónico. Totalmente. ¿No? Tú eres de Iquitos. Yo soy loretana, nacida en Iquitos. Bueno, entonces tú tienes que haber visto el discurso de Kuczynski y debes haber sentido una emoción, porque él se ha referido a Iquitos de manera muy concreta, con una propuesta que no habíamos escuchado de nadie en los últimos, no sé si décadas, es unir con una vía y una carretera, o una autopista, hacer un tren, en fin, hacer algo que es revolucionario, que parecía como a nadie se le había ocurrido. Por lo menos ahí ya ganó tu voto, de repente Kuczynski y entonces Zavala. La reacción inicial de todos los loretanos, de todos mis paisanos, ha sido de entusiasmo, porque obviamente el sueño es conectarse con el resto del país. Somos una isla a la que solamente se puede llegar por avión o por carretera y luego tomar un barco. Sin embargo, es una propuesta que todavía no tiene un plan concreto. El ministro Vizcarra lo ha reconocido. No hay un plan para la construcción de la carretera o de la ferrovía, porque no se ha dicho finalmente qué va a ser. Y esto implicará todo un proceso que durarán años. Mientras tanto, yo no me opongo. Creo que es una buena idea, pero a largo plazo. Y paralelamente los loretanos necesitamos reactivación económica. Tenemos una honda crisis en el sector petrolero, con gente despedida, en el sector forestal igual. ¿Qué nos plantea el señor Kuczynski en este caso? ¿Qué alternativas hay? Y vamos a aclarar, no es la primera vez que alguien se acuerda de Loreto. Ni en la campaña, Keiko Fujimori se acordó de Loreto. Dentro del plan de gobierno tenemos la propuesta de Amazonía sostenible. Entonces sí, había una propuesta concreta que no le existía en el plan del señor PPK. Patricia, interesante lo que señalas tú en el sentido de que los loretanos se han sentido emocionados, y tú también, pero esa emoción que confiesas no se ha convertido en la expresión de un aplauso siquiera para Kuczynski el día del mensaje. Por supuesto, porque en la medida que tú reflexionas y dices... ¿Tú has aplaudido el discurso de Kuczynski? No. ¿Por qué? Los aplausos son el resultado de un entusiasmo. Si uno escucha una carretera, inmediatamente lo que se te viene a la mente es ¿qué comunidades va a atravesar esa carretera? ¿Estarán de acuerdo? ¿Habrá beneficios económicos para mi región? ¿Habrá algún daño ecológico? ¿Habrá algún daño ambiental? En la medida que nos expliquen cuál es el plan concreto, yo aplaudiré y fuertemente. Pero también quiero que mejore la economía de mis paisanos, que el crecimiento llegue a los bolsillos de los más pequeños, y para eso necesitamos buscar productos alternativos. Tenemos muchos en la región, tenemos que transformar la madera no puede seguir saliendo en tablas. Tenemos productos nativos que pueden ser transformados, que los están comprando como fruta y los llevan al extranjero, los transforman fuera y luego nos lo venden a mayor precio.
Tenemos que transformarlo a los loretanos. Tiene que mirar eso el presidente Kuczynski. ¿Y ustedes están esperando, cómo te pregunto, le vas a darle voto de investidura al señor Zavala? ¿Crees que sí? Digamos, me has dicho que vas a escucharlo, ¿no? Corresponde, por supuesto. Eso es lo serio, pero hay un ambiente, ¿no es cierto? Y hay una condición para que la democracia continúe avanzando y que podamos tener gobernabilidad, ¿no es cierto? Por supuesto, yo creo que todo el Perú espera eso. Somos una gran mayoría en el Congreso, pero no pretendemos ser una mayoría obstruccionista. Yo quiero escuchar al señor Zavala. Yo espero que dé un discurso que convenza a todos los peruanos. Nosotros somos representantes del pueblo y finalmente tenemos que responder a la voluntad popular. ¿Qué cosa le pedirías a Zavala? Eres loretana, estamos en televisión, tienes a un grupo enorme de gente que ha votado por ti. ¿Tú eres de Loreto? ¿Ves con esta loretana o de Lima? De Loreto. Ya, entonces la gente nos ve también en redes y por en Loreto, por supuesto. Entonces, ¿qué le pediríamos a Zavala que incluye en el mensaje con respecto de ese enorme grupo de personas y de peruanos que están en Loreto? ¿Qué debería acordarse? Ya mencionaron que van a conectar a Loreto. Pero necesitamos ahora el cómo y el cuánto, seguro, me imagino, ¿no? El cuándo y cuánto va a costar, porque se señala por algunos expertos que esto aproximadamente implicaría de unos 3.000 a 5.000 millones de soles. ¿Cuáles son los beneficios que va a traer la construcción de una carretera? ¿Qué vamos a transportar en esa carretera? ¿Qué productos que todavía ni siquiera producimos en Loreto? ¿Qué intercambio comercial va a haber? Paralelamente a eso, ¿en qué va a mejorar el crecimiento económico de la población? ¿Qué otros cultivos alternativos vamos a tener? Ahora, tú no dudas de la utilidad de la carretera, no dudas, ¿o sí? Yo creo que es necesario... Porque percibo como que no estás muy segura, me parece extraño, ¿no? Yo no estoy segura... ¿Ah, sí? Vamos a ver, yo no estoy segura de que sea totalmente positiva en el sentido de que va a ser a largo plazo. La gente tiene la expectativa de las cosas que son inmediatas. A nosotros nos gusta tener las cosas lo más rápido posible. Es bueno tener una carretera, es bueno llegar al resto del país de otra manera que no sea avión o que sea río. Pero también queremos que mejore la situación de la región. Por eso te digo, yo no... ¿Y hay prioridades antes que la carretera desde tu punto de vista? Paralelamente. Que se vaya haciendo el tema de la carretera va a durar, hay que hacer un estudio de factibilidad. Bueno, pero tenemos 5 años de gobierno para hacerlo, se puede demorar 5 años. La carretera no se va a construir en estos 5 años. Yo quiero que el ministro Zavala me explique cómo se va a hacer en estos 5 años la carretera. ¿Tú crees que no llegan? No. O sea, yo te hago un cheque de 5.000 millones de soles ahorita, te toma Patricia o le digo a Zavala, acá está el cheque que yo te regalo la carretera. No la va a hacer en 5 años, ¿no alcanza el tiempo o es el dinero? ¿Cuál es el problema para que se pueda hacer? Pregunto, no entiendo. Hay una serie de pasos que hay que cumplir, hay que hacer, es un estudio de factibilidad. Así es. Hay que hacer también consultas previas porque va a pasar por algunos territorios de comunidades y tú has visto cómo demora el tema muy complicado. De la consulta, es complicadísimo. Claro, pero digamos que todos estamos de acuerdo que necesitamos acelerar ese proceso. Entonces, si ustedes tienen 73 congresistas que están dispuestos a hacer todo el Congreso para que puedan allanar el camino al Ejecutivo para que haga esa carretera. Digo, como un ejemplo de lo que debería ser en otros campos, ¿no es cierto? Por supuesto. O sea, ustedes deberían ser pues un complemento, si están de acuerdo, y también los peruanos con esa propuesta, en este caso la carretera, mañana será otra cosa, ustedes deberían ser pues 73 guerreros que están atrás del esfuerzo del presidente Kuczynski porque somos todos los peruanos los que nos beneficiamos. Por supuesto, en el caso de la carretera, los loretanos. Y no solo de ese esfuerzo, de todo aquello que beneficia a la población. No podemos decir no. Pero también necesitamos de una región que está empobrecida, donde hay una desnutrición infantil enorme en las comunidades nativas, donde hay una superposición de territorios, donde se destruyen los bosques, se tomen medidas concretas también respecto a eso. ¿No? Tiene que ser una política integral. No solamente se tiene que ver el tema de conectividad, sino también los otros temas conexos. ¿Cómo están ustedes viendo el tema de las comisiones? Ustedes tienen 13 comisiones, es un trabajo importante, pero ¿tienen mayoría, creo que en todas, o en casi todas? En todas las comisiones. Bueno, entonces, prácticamente estamos en las manos del fujimorismo. No diría en las manos, ¿no? La población es la que ha determinado esta mayoría. Se ve como si fuera un autoritarismo, una dictadura impuesta en el Congreso. Nosotros hemos sido elegidos por la voluntad popular, es el pueblo el que ha decidido poner 73 congresistas. No podemos dar la espalda a eso. Lo que tenemos que hacer es confiar en que estos 73 congresistas van a responder a los intereses del pueblo y no
a intereses personales. Y yo creo que va a funcionar bien así, vamos a lograr consensos, como se han logrado consensos para la mesa directiva. No es una mesa puramente fujimorista, es una mesa donde hay otras agrupaciones políticas. La decisión de las presidencias de las comisiones se ha hecho democráticamente. Nadie se ha opuesto a la distribución de las presidencias como se ha hecho. Entonces, creo que está conduciéndose correctamente el Congreso en estos momentos. Para ir terminando, Patricia, esta situación de Enrique Capriles, esta visita del líder de oposición venezolano, esta moción que ustedes también han firmado y han aplaudido de manera, digamos, correspondiente el día de hoy, pero ha habido una agrupación política que ha decidido ponerse de perfil. ¿Cómo interpretan ustedes eso? ¿Qué mensaje político da esto, según tu perspectiva? Yo encuentro una actitud bastante contradictoria en la bancada de Frente Amplio, porque en la sustentación que se hace de la moción de ellos, hablan de democracia, hablan de derechos humanos que no están siendo respetados en Venezuela, democracia que no existe. Se ha visto y se ha presentado por Lourdes Acorda imágenes realmente sorprendentes de cómo están los hospitales, botellas de suero que son botellas de gaseosa, inmensas colas para comprar comida, es un maltrato permanente. Entonces, ¿cómo podemos respaldar una situación así donde realmente la democracia no existe? Por eso es que decidimos apostar y votar por la moción en la que sí se respaldaba a nuestra hermana República de Venezuela y se ha aplaudido la presencia de este líder político que sufrió la persecución. Yo creo que es momento también de que todos los demás países, los hermanos de los países sudamericanos también se pongan de pie. Y lamentablemente, pues, la bancada de Frente Amplio no ha sido consecuente con lo que dice. Yo estaba leyendo sobre ti antes de la entrevista, como corresponde, por supuesto, y había encontrado que tú has sido procuradora anticorrupción, o en Wikipedia no es verdad eso. Has tenido una experiencia. He tenido una experiencia muy breve, de un mes en la Procuraduría. Ah, ya, muy bien. Has tenido ya. Pero en todo caso has conocido, pero tú eres abogada. Soy abogada. Y te has estado vinculado a temas públicos desde hace mucho tiempo. Por supuesto. Yo soy doctora en Derecho, con especialidad en crisis del parlamentarismo. Qué interesante. Así es. Y aparte, bueno, tengo una maestría en Derecho Comparado y una especialidad en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional. Qué interesante. ¿Y por qué no sales más a la televisión? ¿Por qué? Porque te han suplantado otros fujimoristas. Oye, con esa experiencia sería bueno que estés más presente en los programas de televisión. No te veo mucho. ¿O tienes un low profile para guardarle más o para más adelante te estás guardando? No me estoy guardando, estamos saliendo y estamos saliendo contigo. No, claro. He estado también con Jaime de Altaos durante la campaña, he estado en radioprogramas. Creo que Pero claro, con esta experiencia es interesante que una mujer que ha estudiado y tiene la experiencia que tú tienes, la vuelque, como lo estás haciendo, me imagino, por eso estás acá y en todas partes. Pero qué importante que ese insumo se ponga en la mesa de trabajo, digamos, ¿no es cierto? Tu experiencia. Y te preguntaba esto porque la Procuraduría General es un tema que se ha conversado a raíz de la salida de Julia Príncipe en el gobierno del señor Humala, señalado por la señora Heredia, ¿no es cierto? Entonces se ha hablado de que en este gobierno debería existir una Procuraduría General independiente del poder político. Y ese planteamiento debería estar, digamos, presente rápidamente en el discurso también de Zavala, o es demasiado pronto pedirle una precisión de ese tipo. ¿O ustedes creen que sí, por ejemplo, sería un mensaje importante que ustedes respaldarían? El presidente Kuczynski lo dijo en su mensaje de 28. Jenny Vilcatoma ya presentó la propuesta de ley que también ha sido parte del discurso de campaña de Keiko Fujimori. Entiendo que el Poder Ejecutivo también tiene su propio proyecto al respecto y en ese sentido hay un consenso en apoyar la creación de la Procuraduría Autónoma. Creo que es el camino correcto. ¿En la persona de Julia Príncipe Trujillo quizá? No lo sé. Yo no podría aventurarme a decir nombres. Pero es una mujer, sin duda, por supuesto, muy importante. Es honorable, es una mujer honorable, respetable. Muy respetable. Sería lo ideal. Valiente. Por supuesto, las mujeres somos valientes. ¿Tienes alguna duda? No dudo que son valientes. O sea, caramba, yo estoy rodeado de mujeres en mi casa, mi madre, mi esposa, etcétera, mi suegra, todos son mujeres, mis hijas también. Pero a lo que voy es que uno puede ser hombre o mujer y no ser valiente necesariamente por X razones, pero la señora Príncipe Trujillo ha tenido la valentía de enfrentarse al poder político
como lo ha hecho. Y a un presidente y a una señora Heredia que eran omnímodos casi, ¿no es cierto? Todopoderosos. Y a ella le han dicho, te vas, y la han votado de una manera indigna, ¿no es cierto? Una mujer respetable y valiente. A eso me refería, que es una mujer que tiene todos los méritos, sería pues conveniente pues tenerla en un puesto público, porque es un referente para la sociedad. Y lo que queremos los peruanos, me imagino que coincidimos, es referentes, ¿no es cierto? O sea, personas que nos hagan sentir que no perdemos la esperanza frente a determinados tipos de acciones públicas, sino que tenemos personas que se pueden fajar en función de principios, ¿no es cierto? Y ya lo ha hecho. Es lo que siempre buscamos todos los peruanos. Gente honorable, respetable, ella tiene todas las calificaciones y obviamente tendríamos el honor de poder contar con ella. Primero hay que aprobar la ley y yo creo que en ese sentido vamos a tener consenso. Hoy día conversábamos con Jenny Vilcatoma al respecto y me decía, ¿tú crees que esto saldrá? Digo, definitivamente va a salir. Nadie se puede oponer a lo que es positivo para el país. No, y ahí justamente hay un tema importante que es este asunto de si se pueden o no oponer, ¿no? Yo creo que hay cosas en las que ni ustedes se pueden oponer, así tengan 73 votos. Porque hay temas de consenso general, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de la señora Príncipe Trujillo, en un puesto como ese, dado lo que hemos visto y lo importante que es que sea un controlador independiente del Poder Ejecutivo y político, entonces es algo que nadie podría oponerse porque esa posición sería pues un fracaso en realidad, ¿no es cierto? En ese tema y en muchos otros temas, en muchos como otros tú lo también. dices, lamentablemente se está vendiendo a la población una idea equivocada de que el fujimorismo va a decir no a todo, de que la bancada de Fuerza Popular ya tiene una consigna de oponerse a todo lo que presenta el gobierno, y no es así. Todavía no han presentado un plan concreto. Entonces haríamos mal en decir no, como los niños caprichosos que dicen no sin saber qué es lo que les están ofreciendo, ¿no? Ahora, el tema de las facultades, ya no te quito más tiempo para no ser cargoso en las preguntas. Ese tema es extraordinariamente espectacular para mí porque es un tema de tesis doctoral y de un libro publicado por mí. Bueno, caramba, tenemos un programa completo que hablar del tema de las facultades, pero en el caso de la historia política de los últimos décadas quizá, no existía un grupo de oposición al gobierno mayoritario. Entonces, cuando el presidente o el PCM pedía por un formalismo las facultades, se las otorgaban, él hacía suyas las facultades y hacía lo que quería. Y no había control político, porque la minoría estaba ahí pues de cortesía, y la mayoría del grupo de gobierno decía, bueno, ¿qué vamos a decirles si son nuestros, no es cierto? En el caso de ustedes, sí. O sea, ustedes le pueden dar a Zavala todo lo que pida. Zavala pide 10, mire hermano, te damos 20. Porque cada cosa que haga Zavala va a ser fiscalizada por ustedes prácticamente en el acto. Entonces no es de que es un cheque en blanco, ¿no? No, definitivamente no. Además, ¿o sí? No. Las facultades legislativas es algo... ¿Qué son? Porque explíquenle a las personas, por favor. A ver, el Congreso, el poder originario para legislar lo tiene el Congreso. El Poder Ejecutivo no. Pero hay circunstancias en las que por razones técnicas se cree que el Congreso no está en condiciones de legislar determinados aspectos. Entonces, el Ejecutivo le dice, Congreso, cédeme por un tiempo tus facultades de legislar y yo te voy a presentar las leyes que yo creo convenientes, hacerlas con la inmediatez del caso, porque normalmente el Congreso se toma un poco más de tiempo para legislar. Entonces el Ejecutivo elabora un paquete de leyes y las promulga. Y el control del Congreso no es antes de la promulgación, sino es posterior a la promulgación. Hay una comisión dentro de la Comisión de Constitución que se encarga de verificar que estos decretos legislativos cumplan con los requisitos de constitucionalidad, que no sean contrarios a la Constitución. Entonces, normalmente se ha ejercido este control y normalmente han pasado muchos de los decretos legislativos o los decretos de urgencia. Entonces, no es que se esté entregando un cheque en blanco, se tiene que verificar primero si estos decretos que está solicitando el Ejecutivo, si estas facultades, perdón, están dentro del marco de la delegación de facultades que otorga la Constitución. Y luego viene el control posterior. Ahora, claro, a mí el control posterior no me convence mucho en particular, porque digo, ya han entrado en vigencia y han tenido un periodo... Y ahora tienen un efecto. Ya tienen un efecto. Y ahí entrar a controlar... Exacto, y decir, te derogo lo que tú has hecho. Ya es un poco más complejo, una situación de inestabilidad jurídica total. Entonces, para mí, particularmente, debería haber un control previo, no posterior, ¿no? El Ejecutivo debería legislar y decirle al Legislativo, esto es lo que voy a promulgar, mira, ¿qué te parece? Y después
sin entrar en efecto, porque ahora, sería un para problema. hacer eso, Patricia, ustedes necesitan sentarse pues con los pepecausas, más que con los pepecausas, con los técnicos de Fernando Zavala y de los ministerios, para ver los temas en detalle, ¿no es cierto? Definitivamente. O sea, ahí hay un trabajo en conjunto y de equipo, porque no es que no, yo soy naranja, tú eres así. No, es un trabajo muy responsable, muy político y muy técnico, ¿no es cierto? Además implicaría una reforma legislativa para poder hacer ese control previo, ¿no? En todo caso, ya sería un acto de voluntad y de disposición de ellos el presentarnos previamente o prepublicar los decretos legislativos para saber cuáles van a ser las modificaciones con exactitud y precisión. Porque en la norma de delegación no se señala exactamente cuál es el desarrollo normativo que van a hacer, ¿no? Simplemente se dicen los temas y las materias que van a ser objeto de la delegación. Por ejemplo, en seguridad, ¿qué cosas podrían ellos pedir en una relación de facultades? ¿Qué podrían pedir? Dennos facultades para legislar en ese campo, claro, en temas legislar en materia de seguridad ciudadana, punto. ¿Así de genérico? Así es. ¿No hay subítems adentro? Normalmente es lo que se pide en una ley delegativa. Diablos, pero eso es, bueno, a mí me parece medio cheque en blanco, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, un poco... Porque por eso es que es difícil otorgar de manera muy fácil una delegación. O sea, no puede ser muy expeditivo en eso. Hay que escuchar y decirle al ministro, explícame para qué me estás pidiendo la facultad. Me dice seguridad ciudadana, bueno, explícame verbalmente qué es lo que vas a hacer. Eso sí lo puedes hacer. Ya, pero iban a decir pero que la ley ustedes, de delegación no puedes detallarlo. Pero me están pidiendo demasiada información, tengo que terminar de ver, no es el momento, déjame armar con mis equipos las leyes, estamos viendo el tema. Medio complicado va a ser eso de darme más detalles. En todo caso, lo que queremos seguramente todos es ver el resultado de la delegación, verdad, ¿no es cierto? Yo la verdad, mira, yo no estaría de acuerdo con una delegación tan pronto. Recién entran a gobernar, yo siento que estaría abdicando de mi potestad legislativa. Estoy hablando en forma personal, es mi opinión personal. O sea, la experta en el tema que ha hecho un libro y tiene una tesis dice, habríamos que mirar con cuidado el tema. Yo pediría al Ejecutivo más bien que presenten sus proyectos de ley. Los que piensan hacerlos vía decretos, que lo presenten como proyectos de ley. Y como los proyectos del Ejecutivo tienen carácter prioritario para su atención en el Congreso, los vemos de la manera más inmediata posible. Nos sentamos a debatirlos y los sacamos rápidamente. Puede ser inclusive con una expedición mayor que lo que se podría hacer los decretos legislativos. Y ustedes en la actualidad... yo he escuchado rumores, y en Lima es una ciudad de rumores, y tú me vas a decir si has escuchado algo parecido o no, que tratan de comunicarse con algunos de ustedes, de los congresistas, me refiero al equipo del gobierno, ¿no es cierto? Y que ustedes les dicen, no, vamos al Congreso, ahí te vamos a escuchar. No vamos a conversar antes, vamos a escucharte en el Congreso. No sé, ¿eso es cierto así o ustedes tienen canales abiertos de comunicación en los cuales están, digamos, conversando con un cafecito, con un almuerzo, a ver qué van a hacer ustedes, cuéntame, déjame conversar, vamos a ver? O sea, van limando asperezas y aproximándose a las coincidencias. ¿Cómo es la política? Pues, ¿no es cierto? Es un acto de conversación, de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Cómo se está llevando este proceso hasta el día 18? Yo no puedo hablar por aquellos que dicen que han dicho no. Yo podría hablar en mi caso personal y yo no he recibido ninguna comunicación para conversar de parte del Poder Ejecutivo. He tenido simplemente la oportunidad de relacionarme con mis demás compañeros congresistas de las diferentes bancadas, no solamente la bancada de gobierno, sino también de las diferentes bancadas, y no podría decirte que he dicho no y quiénes lo han dicho no a esta invitación de conversar. Yo creo que lo importante siempre es el diálogo, y Fuerza Popular lo está haciendo. Creo que Luz Salgado es el mejor ejemplo de ello. Ya, o sea que hay un diálogo, pero ese diálogo de Luz Salgado es un diálogo oficial, o sea, para la televisión, de alguna manera, sentada con Fernando Zavala en la oficina del Palacio Legislativo. Eso lo hemos visto, eso nos parece sumamente interesante y positivo. Pero tú ya eres un especialista, pues tú ya estás en el detalle, ¿no es cierto? Y como estamos hablando de legislación, se necesita tener pues una aproximación un poco a lo que tú piensas, a lo que yo pienso, para ir sacando posiciones. Ese tema más pequeño, más fino, no se va a llevar a cabo antes del 18 en todo caso.
Por supuesto, yo creo que la vía es a través de la presentación del ministro en el Congreso. Y a partir de ahí podremos hacer todas las conversaciones necesarias para llegar a un consenso. Nunca en contra del país, nunca tratando de cerrar los caminos, sino abriéndolos. Porque lo que se trata es de que nuestro país progrese, siga adelante y se resuelvan los problemas que la población está reclamando a gritos. Bueno, ¿qué más podemos preguntarte? Algo interesante. ¿Cómo ves el tema? Y ahí terminamos, ya no te quito ahora sí más tiempo, en verdad. ¿Cómo ves el tema del grupo de mujeres? Hablaste tú de las mujeres siempre valientes, ya, muy bien. Las mujeres en el Congreso. Ustedes son un grupo de damas, todas ustedes, profesionales, algunas con experiencia, otras no, pero en todo caso, la presencia femenina en el Congreso. ¿Qué perspectiva le ves tú? ¿Qué opinión tienes del grupo de mujeres en el Congreso peruano en esta oportunidad? ¿Has estado en varios congresos pasados también tú? No he estado en varios congresos pasados. ¿No tienes experiencia legislativa anterior? Tengo una experiencia de un año. Ah, de un año. Del 2000 al 2001. Ah, perdona. Y una experiencia ajena por parte de mi padre, que ha sido 10 años congresista, ha sido constituyente también, y he hecho mi CECIGRE en el Congreso. Así que esa es mi experiencia parlamentaria. No. ¿Pública, sí? No, fundamentalmente ¿privada? eso, y luego he sido secretaria general del Ministerio de Trabajo y después me he dedicado a la actividad privada. Privada, ok. Bueno. Pero independientemente de eso, yo creo que tenemos un Congreso de bastante mejor calidad que el anterior, con grandes profesionales. Yo creo que en los próximos debates vamos a poder escucharlos a cada uno y entiendo que va a haber aportes interesantes, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Yo hablaba de las mujeres porque como hay una marcha pronto de Ni Una Menos, y las mujeres en el Parlamento, bueno, son la voz femenina del país, por supuesto. Por eso te preguntaba, ¿cómo ves esa participación de las mujeres en el Parlamento peruano? Bueno, no solo en el Parlamento, creo que ya que tocaste el tema de la marcha, todas las mujeres, fuera de nuestra condición de parlamentaria, como mujeres, vamos a asistir a esta marcha. En mi caso particular, en Loreto, tenemos un grave problema de violencia y fuerte. Y justamente por eso, más allá de la legislación, porque sabemos que a veces las leyes no resuelven los hechos concretos, hemos decidido en Loreto trabajar con nuestras mujeres, capacitarlas, enseñarles sus derechos e inclusive formarles la personalidad más fuerte con la defensa personal, crear rondas de mujeres que puedan defenderse entre ellas y hacer las denuncias del caso. Vamos a empezar con un piloto en Loreto y ojalá se pueda extender al resto del país. Muy bueno. Patricia, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Redes y Poder. Muy amable. Gracias a ti. Nos vemos en otra oportunidad. Muy amable. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y tendremos una llamada telefónica muy importante para compartir con ustedes en relación a lo que está pasando en el Perú. Regresamos enseguida con la última parte de Redes y Poder. Permiso.